Bienvenidos al séptimo ciclo de conferencias UPM TASI. Tengo el agrado de tener aquí a un gran amigo, Jorge Dávila, que nos va a dar la conferencia de elementos criptográficos para el esquema nacional de seguridad. De acuerdo con la LPD, pues os confirmo que se está grabando esta conferencia para subirla luego al canal YouTube de la UPM. Voy a dar un breve currículum, breve por el tiempo que tenemos en la mente de Jorge. Jorge es profesor titular de la Facultad de Informática de la UPM desde el año 91 y desde entonces ha desarrollado sus actividades docentes en numerosas asignaturas de los diferentes planes de estudio de esa facultad. En el año 1993 funda el Laboratorio de Criptología Cryptolab para desarrollar en él sus actividades de investigación básica y aplicada, así como la formación de especialistas en el área de seguridad informática y de las TIC. Jorge además pues participa en muchísimos congresos, pues es alguien que tiene además pues su participación también en revistas técnicas muy importantes como la revista SIC aquí en España, y es pues una persona pues además de amigo, quizás de las que más conoce el tema de criptografía y de seguridad en la UPM. Sin duda sería la que más conoce, lo digo ya directamente, y como digo es un placer y un honor pues contar con él. Así que Jorge, cuando quieras, todo tuyo. Voy a cambiar de sitio. ¿Me tienes el pasador? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a empezar con una presentación de una cosa que es realmente compleja, que es cómo intentar dotar de seguridad a los servicios de la administración pública en Internet. Si nos remontamos al Neolítico, cuando la gente decidió asentarse entre el Éufrates y el Tigris, antigua Mesopotamia, actual Irak, para vivir una vida más tranquila que ir cazando, se dieron cuenta que esa asociación en forma de sociedad tenía muchas ventajas, pero que esas ventajas solo podrían darse en el caso de que se organizasen. Por lo tanto, cualquier sociedad avanzada tiene dos necesidades fundamentales: una capacidad de información y de flujo de información en su seno, y otra, que es la capacidad de actuar sobre el medio para corregir o cambiar las cosas. Por lo tanto, una necesidad esencial es precisamente obtener información cierta y poder dar órdenes y aplicar leyes y normativas. Desde el Neolítico para acá esto se ha hecho de distintas maneras, pero sigue siendo la misma necesidad que entonces la que tenemos ahora. Lo que han cambiado son los soportes y las circunstancias. Pero seguimos teniendo que tener ordenamientos jurídicos que indiquen cómo se hacen las cosas, que eso es lo que llamamos procedimientos administrativos, o incluso leyes que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por lo tanto, todo sistema organizado necesita de un sistema de información y una capacidad ejecutiva. Si nos venimos a las fechas en las que estamos, resulta que el soporte más extendido y que va más a crecer en el futuro es precisamente Internet, y por lo tanto una necesidad imperiosa, no porque queramos sino porque no hay otro remedio, es pasar las relaciones sociales a ese nuevo soporte. Ese nuevo soporte significaría que todos los procesos administrativos, tanto de los ciudadanos o administrados con la administración como dentro de la propia administración, que tiene muchos componentes y muy distintos, fuesen sobre ese soporte telemático, sobre ese escenario informático que conocemos. Por lo tanto, deberíamos pensar en la existencia de unos trámites o procedimientos administrativos telemáticos que en un principio sería aquel que utiliza en todas sus etapas, desde el principio hasta el final, procedimientos informáticos o aplicaciones informáticas y redes. Sin embargo, lo que realmente tenemos hoy probablemente es lo que llamaríamos el trámite pseudo electrónico, en el sentido de que lo que realmente se ha desarrollado mucho en los últimos años es la capacidad para que el ciudadano se ponga en contacto con la administración a través de aplicaciones telemáticas y servicios de red, pero en cambio dentro de la administración todavía las cosas siguen haciéndose como siempre. Hay términos pendientes en la Ley 11 del año 2007, que es la encargada de plantear el esquema general o el escenario general de relaciones de los ciudadanos con la administración en Internet. Pues se hablan de muchos términos como los que veis ahí: trámite electrónico, gestión electrónica de procedimientos, actuación administrativa automatizada, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy yo me atrevería a decir que no existe ningún procedimiento electrónico, completamente electrónico, que esté funcionando hoy en día. Está claro que el que no lo haya hoy no significa nada, porque es una necesidad que tarde o temprano tendremos que satisfacer. Lo que realmente hay en la administración española, si le echáis un vistazo, son pequeñas islas inconexas de soluciones informáticas para resolver problemas concretos. De hecho, lo que ellos mismos hablan, no son del sector informático, hablan de aplicaciones con un cierto respeto, porque suelen ser cosas oscuras, indomables, herméticas, que algún informático de turno, probablemente becario, pues es el que se encarga de hacer que funcionen. Pero ¿qué hay dentro? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué? Menos aún. De hecho, es la
uno pierde los controles cuando la señorita de turno en la ventanilla dice no, es que lo dice la aplicación, y es como si estuviera hablando Dios. No, lo que no aparezca en esa base de datos no existe. Realmente el nivel de informatización de la administración es bajo, es decir, lo que hay es, llamamos aplicaciones a cosas como vulgares hojas de cálculo, bases de datos locales de las pequeñitas o alguna compartida pero tampoco muy allá, o en el mejor de los casos, aquellos departamentos que hayan tenido más dinero pueden llegar a tener sistemas informáticos completos y centralizados para la resolución de sus problemas concretos. En este escenario podemos ver que el nivel de informatización general de la administración pública a todos los niveles es escasísima, y es un problema que tenemos que resolver. Realmente, ¿por qué estamos aquí y no en un sitio mejor? Se puede explicar porque el proceso en sí tiene muchas dificultades. No es nada fácil automatizar las formas en las que una sociedad decide moverse o operar. De hecho, tenemos unos niveles de legislación que casi legislan sobre todo, lo cual, como consecuencia directa de ese detalle, es que sean complejos e incluso ambiguos y contradictorios. Por lo tanto, ya empezamos mal si el material no es fácil de digerir. Además, hay otro problema más característico en España, y es la variable interpretación de esas normas. De hecho, nosotros tenemos un sistema autonómico en el cual por lo menos tenemos tantas opiniones como comunidades hay en este país. Y eso hace que las soluciones generales no tengan mucha facilidad o sean muy viables. También, como las cosas no se hacen bien, y esto es humano y es razonable, cuando una cosa va mal hay que cambiarla. Pues bien, tenemos una tasa de cambio en las normas legislativas demasiado alta, porque cada vez que uno decide cambiar un procedimiento, pues resulta que tendría que cambiar toda la infraestructura que lo ejecuta. También es verdad que venimos de la herencia del papel, es decir, todos los procedimientos que hoy conocemos, si los estudiamos un poco, nos damos cuenta que están diseñados para subsanar las deficiencias de que uno coja su expediente, lo lleve de una ventanilla, después a otra y después a otra. Es decir, la transferencia de información dentro de la propia administración es muy limitada. Por lo tanto, hay vicios y prácticas que nos pegan al procedimiento en papel. Si eso lo intentamos traducir literalmente al escenario electrónico, el sistema hace chirría hasta el punto de no llegar a funcionar. Por lo tanto, hace falta una reingeniería completa de procesos, pero esta vez de procesos administrativos, para que la cosa pudiera tener algún viso de tener éxito. Y bueno, todo el mundo se queja de que hay escasez de recursos, pero yo a la escasez de recursos económicos le sumaría la escasez de ideas. Si normalmente el funcionario de a pie tiene una fuerte reluctancia a cambiar, y por lo tanto la primera ausencia es sus ganas de que esto funcione correctamente. En este escenario, vista esa ley muy optimista de que va a haber relaciones y tenemos derecho de tener relaciones con la administración pública por vías telemáticas, se ha intentado montar dos componentes fundamentales. Uno, el Esquema Nacional de Seguridad, que como su nombre indica, intenta dar seguridad a ese tinglao que tendremos que montar, y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que ese es el que intentará resolver los problemas de compatibilidad entre cada una de las soluciones, véase sistema informático, que en cada lugar se monte. El Esquema Nacional de Seguridad tiene dos componentes muy importantes. La primera es generar confianza en el sistema. Confianza en los ciudadanos, como dice en su texto, o yo diría incluso confianza en todos los ciudadanos, incluidos los propios funcionarios. Es decir, la gente es muy se resiste a creer, o tienen un optimismo espectacular y entonces ponen todos sus secretitos en Facebook, o tienen una resistencia absoluta a cualquier cosa en la red. Lo que no hay es mucho sentido común. Entonces, una de las cosas que hay que conseguir para que podamos utilizar esos sistemas telemáticos es generar esa confianza. Bueno, pues el Esquema Nacional de Seguridad lo que intenta es poner un poquito claro cosas que a nosotros, los que nos dedicamos a seguridad, son obvias, pero que puestos en el público general no lo son tantos, como decir que la seguridad es un proceso continuo, decir que la seguridad es una solución o un enfoque o un problema general, que no puede haber soluciones locales y particulares, puesto que el sistema, si se hunde porque entre agua por algún sitio. No te sirve de nada asegurar una parte si las demás están sin asegurar. Y lo que intenta es transmitir este mensaje y decir que, hombre, que no hay, que todo el mundo tiene que resolver su parte y que el conjunto debe ser tal que no haya zonas al descubierto, porque tened por seguro que en cuanto hay una zona al descubierto, una tierra de nadie o una fisura de las que ahí menciono, el sistema se vuelve inseguro.
Además de eso, no partimos desde cero como en un buen planteamiento académico, sino que partimos de una realidad. Y la realidad de ese esquema nacional de seguridad es que ha tenido que atender a todo lo que en esta lista aparece. Es decir, cuál es la normativa muy abundante y muy espesa de administración electrónica en este país. Tenemos una ley de protección de datos personales, que es también una cosa que hay que defender y que es difícil algunas veces de conjugar cuando estamos procesando sistemas con sistemas informáticos. Hay una ley de firma electrónica que no la vamos a desmontar, ya que nos costó tanto montarla, menos aún el DNI electrónico, que nos ha costado tanto tiempo y tanto dinero. Y además tenemos una obligación del Centro Nacional de Criptología de poner un poco de orden en la seguridad de los sistemas de la administración pública, y así sucesivamente. Tenemos incluso estandarizaciones, normas internacionales, etcétera, etcétera. Pues todo ese conjunto son las condiciones de contorno, las restricciones con las cuales nace ese esquema nacional de seguridad, cuyos objetivos son muy sencillos, son los que están aquí enumerados. Entonces, nosotros como servicio público que es, o como sistema sobre el que se construye el funcionamiento de la sociedad, necesitamos asegurar el acceso, de nada nos va a servir si aquello es inaccesible, la integridad de lo que haya ahí puesto, es decir, si no podemos verificar que lo que ahí circula es cierto, es decir, la convocatoria que aparece en la página web es la que tiene que ser y no una versión fake que alguien ha colgado para fastidiarnos la vida. La disponibilidad, los famosos ataques por denegación de servicio. Tenemos que montar los sistemas de manera que no sea fácil o probable o cómodo que un atacante venga y diga, mira, pues hoy, como el plazo de beca se acaba mañana, voy a bloquear el sistema y aquí no pide beca ni Dios. Entonces tenemos la disponibilidad. Asegurar la disponibilidad es un problema bastante serio. La autenticidad, es decir, que lo que estamos haciendo es realmente del ministerio de turno y no de alguien que nos lo ha puesto en la web y que nosotros, con todos los emblemas y sellitos, creemos que es el ministerio, pero no lo es. Además nos van a pedir datos que tampoco es conveniente que circulen por ahí. Por lo tanto, la confidencialidad de lo que tú pones en la administración pública e incluso lo que la administración pública procesa con tus datos debe estar dotado de un nivel de confidencialidad razonable según el tema y según el contenido. La trazabilidad. Como los sistemas al final funcionan mal o el sistema falla, lo primero que hay que saber es, además de detectar que ha fallado, es poder reconstruir por qué ha fallado. Por lo tanto, los sistemas tienen que tener un nivel de trazabilidad bastante alto, porque tenemos que saber quién ha hecho qué, desde dónde, cuándo, cómo y exactamente el qué, porque solo con esos datos podríamos saber cuál es el impacto que ha tenido ese ataque o ese incidente de seguridad sobre el sistema, y eso es condición sine qua non para poder intentar corregir o enmendar esos datos. Y otra cosa que también es muy importante y es muy específico de la administración pública es que tenemos que conservar los datos. De nada serviría todo el sistema si a los 6 meses se desaparecieran, borraran, cayeran o no pudieran ser consultados. Hay una obligación en los sistemas administrativos de poder conservar los datos electrónicos. Y no estoy hablando de conservaciones así a 5 meses, 5 años, sino puede ser a lo mejor a 50 años. Y eso es una cosa que la informática o los sistemas actuales de información no tienen muy bien tratado. ¿Cuál es el esquema que se ha seguido? El esquema es pues de sentido común. Lo que pasa es que, claro, toda la administración pública no tiene por qué ser experto en esto y ha habido que escribírselo. Hay que hablar de procesos de seguridad integral, explicando explícitamente que la seguridad no puede ser una solución coyuntural, de una solución local, de un sistema, de un conjunto de personas, de un proceso, sino que la seguridad es la de todo el sistema. Es decir, puede fallar por motivos técnicos, probablemente va a fallar por motivos humanos, va a fallar los sistemas físicos y materiales, el hardware en cuestión, y desde luego puede estar incluso mal organizado. Cualquiera de esos frentes es un frente de ataque que puede degradar considerablemente las funciones de ese sistema. Luego, esa seguridad como proceso integral es lo primero que tenemos que conseguir convencer a la administración pública e incluso al ciudadano. Y sobre todo resaltar que no es una discusión solamente técnica. Es decir, uno de los flancos más débiles que tiene cualquier sistema humano son las personas. Es decir, vosotros podéis hacer sistemas de alta seguridad y al final una persona que acaba entrando puede dejar entrar a otros. Tú puedes montar unos sistemas infalibles, pero al final tienes un traidor al más alto nivel de la CIA o más alto nivel del KGB. Es decir, siempre en la historia se ha demostrado que la parte más débil es la humana. Por lo tanto, si queremos que el sistema sea razonablemente seguro, una de las primeras cosas que debemos, condición necesaria, quizás no suficiente, pero sí absolutamente necesaria, es cuidar las personas que participan en todo el proceso, pues que se pueden convertirse por ignorancia o por mala intención o por soborno o por dinero o por ganas de fastidiar en fuentes de riesgo para todo el sistema.
¿Cómo hacerlo? Pues lo sota caballo rey, es decir, aquí no se puede hacer más cosas que intentar prever cuáles van a ser los riesgos y ataques para los que pueden presentársenos, detectar si se han producido o no, porque no hay nada más peligroso de que te estén atacando y no te hayas enterado. De hecho, las técnicas de ataque actuales más eficaces son aquellas que son ataques muy lentos, son de baja actividad, van penetrando en el sistema poco a poco, duran meses, y cuando ya han terminado es cuando se desvela el juego completo. Caso de última compañía RSA, que le han robado unas claves bastante importantes que le puede poner fuera del mercado, precisamente son con esas técnicas de ataque permanente y de baja actividad. Pues entonces ya no solo es prevenir, sino detectar. Y una vez que lo hemos detectado, tener capacidad para trazar qué es lo que ha pasado e intentar corregirlo o mitigar el efecto de lo que ha pasado. Es decir, si a mí me han robado una base de datos con números de tarjetas de crédito, lo chulo sería saber qué números concretamente me han robado para anular esas tarjetas y no todas las tarjetas del sistema, que sería un desastre. Y además de todo eso de prevención, detección y corrección de incidentes, nosotros tenemos que preocuparnos de cómo proteger y conservar los datos. Solución muy militar y muy al uso, pero vamos, es la que hay, la humanidad lleva haciéndolo 10.000 años. Montar líneas de defensa, entendiendo por líneas de defensa dificultades o barreras, unas como una cáscara, como las hojas de una cebolla, unas dentro de otras, que nos permitan ganar tiempo en el caso de que se produzca un ataque. Es decir, van a ir cayendo las distintas líneas de defensa, pero al atacante le va a costar tumbarlas, y con eso vamos a ganar tiempo. Si compartimentalizamos bien el sistema, vamos a poder conseguir que solo entren en una zona y no comprometan globalmente el sistema, y con todo ello minimizar el impacto final. Es decir, esas políticas de poner perímetros, en este caso serían más perímetros lógicos además de los físicos, reducir, compartimentalizar adecuadamente el sistema, no como el Titanic. Si alguien sabe por qué se hundió el Titanic, fue porque estaban mal calculados los mamparos que separaban cada una de las zonas estancas. Les pasó como a los pobres japoneses últimamente, habían calculado una determinada altura de esas mamparas, pero con el choque del iceberg el agua entró y alcanzó una altura superior y fue llenando todas y cada uno de los compartimentos, y por lo tanto acabó hundiéndose el correspondiente barco. Por lo tanto, la compartimentalización es una cuestión fundamental en este tipo de escenarios. Y después, pues bueno, dando que el enemigo puede, o el competidor siempre puede ganar, pues conseguir que lo que gane sea lo menos posible. Con eso, el esquema nacional de seguridad lo que acaba es poner una retaíla de cosas que son obvias en seguridad, pero que no lo son tanto para la administración, que son las que tenemos aquí. Es decir, les plantea que esto de la seguridad tiene que estar perfectamente organizado, que deben analizarse los riesgos que se corren y evaluarlos, tanto en probabilidad como intensidad, como los mecanismos que se producen, que debe haber una cuidadosísima gestión de personal. Es decir, tú no puedes poner a un becario mal pagado a coger algo que tenga un nivel de responsabilidad muy alto, porque simplemente así le dan una beca más grande, el doble de beca, que sale muy barato, y te cuenta todos los secretos del Estado. Profesionalidad, la gente no solo tiene que tener lealtad y buenas formas, sino que además tiene que poder saber hacer las cosas. Luego no puedes poner a cualquier pelado, no lo digo por el pobre pelado, sino por el jefe de turno, no puedes poner a cualquiera a hacer cualquier cosa. Es decir, Simpson no debería estar controlando una central nuclear como ocurre en los dibujos animados. Después, autorización y control de acceso. Eso es fundamental para el poder trazar quién ha hecho qué, dónde, cuándo, cómo y exactamente con qué contenido. Protección de las instalaciones, eso lo entienden más porque ponen ahora mismo prácticamente todas las máquinas que os vais a encontrar por ahí son procesadores de propósito general, con memorias de propósito general, con programas de propósito general, que después te los particularizan para hacer lo que quieras hacer, sea un router, sea un NAS, sea un servidor de datos, lo que sea. Bueno, pues esos sistemas tan versátiles pueden hacer lo que tú crees que están haciendo y muchas cosas más. Por lo tanto, el que compras y qué hay dentro es una cosa que hay que revisar y que nadie revisa. La seguridad por defecto, es decir, nosotros tenemos que no complicar las cosas. Ya lo veremos más adelante, que esa es la única regla de oro que podemos encontrar en seguridad. Es decir, no debemos darle demasiada versatilidad a los sistemas, porque eso hace que el riesgo aumente también considerablemente. Y así sucesivamente veis cosas como protección de información almacenada y en tránsito, que el registro de actividad, gestión de incidentes, planes de continuidad. Eso es muy importante. Es decir, supongamos que nos han tumbado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo restauramos el sistema? ¿En cuánto tiempo y con qué esfuerzo lo podemos hacer? La gestión de personal, insisto,
es mucho más importante de lo que aparece. El personal que tenga algo que ver con temas de seguridad o valores críticos en la administración pública debe estar perfectamente formado y perfectamente informado de lo que está haciendo. Si no tenemos esta condición, el sistema no va a funcionar seguro, y el flanco más débil, que es el humano, va a ser el objetivo primero de los atacantes. Segundo, además debe estar cualificado para ello, estar dedicado en exclusiva para ello, no puede hacer esto y además fotocopias y traer cafeses, y además debe estar correctamente instruido. Es decir, si hace falta, se le recicla cada 6 meses, se le entrena de nuevo, se le hace recitar el plan de seguridad de la empresa, lo que sea, pero es condición sine qua non que la parte humana sea infalible. Después, que el sistema esté bien diseñado, es decir, nosotros tenemos que quitar funcionalidades superfluas. Esto va en contra de la electrónica y de la informática actual. El mercado exige multifuncionalismo, multiversatilidad, multitodo. Un sistema cuanto más multi sea, más inseguro es. Por lo tanto, en los sistemas serios, sea administración pública, infraestructuras críticas o cualquier otro, necesitamos que las funcionalidades sean exactamente las que necesitamos y ninguna otra. Ninguna otra. O bien porque aquello lo hemos modificado el código y no puede hacer otra cosa, que sería el sumum de la seguridad, es decir, hace exactamente lo que tiene que hacer y no puede hacer otra cosa, o bien que por configuración, correctamente configurado, hemos cerrado un montón de funcionalidades que no necesitamos. El principio de mínima funcionalidad es mucho más serio de lo que la gente cree. Es decir, tú no puedes conseguir que que un coche vuele, porque le faltan alas. Pero sí puedes conseguir que un avión ruede por una carretera tranquilamente y te lleve a Murcia. Es decir, que si uno puede rodar y el otro no puede volar, limitan esencialmente cuáles pueden ser los usos que hagan. Si tú haces un sistema informático que puede dar de comer a 50 tipos de clientes distintos, probablemente te pueden activar cualquiera de las 50 configuraciones distintas, tú creer estar funcionando en una y realmente estar funcionando en otra, lo cual eso es un riesgo considerable. Por lo tanto, que todo lo innecesario e inadecuado para un sistema o lo quitan desde inicio, ab initio, o bien por configuración se evita que puedan funcionar. Y también una cosa que es muy importante, y es que las acciones, que el sistema seguro, en el sentido de que la acción incorrecta requiera la consciencia del usuario. Es decir, no vale disparar los misiles balísticos intercontinentales porque alguien se haya sentado en el botón de apretar. Es decir, no puede ser. El sistema no puede ponerse en marcha porque alguien se siente en un botón. Tiene que haber una secuencia de operaciones que solo un ser consciente de lo que está haciendo puede activar. Eso es muy importante en cualquier sistema en general y en los sistemas informáticos también. Por lo tanto, el sistema debe ser sencillo y seguro. Un botón, pero a lo mejor no uno, sino varios, y con una secuencia de operaciones que descarte cualquier activación fortuita. Y un ejemplo que en el esquema de la administración ha tenido muchos escándalos que han salido en los periódicos es el problema de qué pasa con esa información cuando se mueve de un lado para otro y cuando se almacena. Es decir, han cogido a los británicos en eso, yo creo que tienen el récord Guinness de haberse dejado portátiles, discos duros que han echado a la basura, CDs en los taxis, etcétera, etcétera, lo cual soltaban bases de datos enteras. Es decir, uno de los momentos más arriesgados es cuando dices, bueno, pues yo me lo llevo de la sede A a la sede B en taxi en forma de un CD. Pues es normal que a la gente se le pierdan los CDs, pero es que se le están perdiendo 4,5 gigabytes. En 4,5 gigabytes puede estar la historia de, pues eso, todos los jubilados británicos que estaban cobrando sus pensiones y con todos sus datos bancarios, que fue uno de los casos que recuerdo, y datos incluso de estos de top secret y cosas por el estilo. Por lo tanto, el Esquema Nacional de Seguridad toma consciencia de ese problema y hace un hincapié importante en la protección de los datos cuando se almacenan y cuando se transportan. De hecho, si vosotros que lo veis con un poco de perspectiva, os asombrará ver la cantidad de gadgets para almacenar información que se han desarrollado en los últimos 10 años. Es decir, no hace falta irse 20 años atrás. Es decir, prácticamente ahora cualquier cosa es capaz de almacenar algo.
Y lo digo porque eso es uno de los problemas de seguridad más gordos. Es decir, o bien alguien enchufa un USB, o alguien coge el MP3, o alguien lo graba en un DVD regrabable, como ocurrió con los datos que hoy conocemos de Wikileaks, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahora es muy fácil transferir grandes cantidades de información en formatos prácticamente indetectables en muchos casos, o por comunes difíciles de detectar. Y otra cosa que dice el Esquema Nacional de Seguridad, que eso es muy típico de los de seguridad, es que hay que tener cuidado no solo con la parte electrónica o informática del sistema, sino con lo que causa esa información o se deduce de esa actividad. Es decir, las impresoras es uno de los campos más importantes para atacar información, porque primero las impresoras ya son verdaderos PCs o verdaderos ordenadores, tienen un montón de memoria y los puedes atacar directamente por red. Es decir, no solo tienes por qué meterte en el sistema, que a lo mejor está muy protegido, pero cuando le das al botón de imprimir, aquello se queda una copia allí probablemente, alguien puede estar esperando esa copia y mandarla a otro lado. Por lo tanto, no hay que despistarse y creer que esta solución es solo informática, es de todo el proceso. El protocolo, las personas, los procedimientos y la parte no informática o en papel, si queréis, por representarla de alguna manera, también hay que protegerla. Además de protegerla, hay que saber lo que está pasando, lo cual necesitamos forzosamente que haya un registro de todas las actividades que hay en el sistema. En este caso particular, el escollo principal es que hay una ley que obliga a la administración pública a proteger los datos personales, y algunas veces es difícil determinar qué es dato personal o no. El caso más típico es si el correo electrónico de funcionario en el Ministerio X, esos son datos personales o es una propiedad de la institución y por lo tanto es trazable. Sea como fuere donde pongan el límite, lo que sí está claro es que tenemos que tener sistemas que nos permitan saber en todo momento, sobre todo, qué es lo que ha pasado. Es importante saber qué está pasando, pero casi un poquito más el saber qué es lo que ha pasado para poder reaccionar ante la situación. Por lo tanto, este esquema nacional se dedica a llamar la atención sobre que hay que registrar la actividad, que tenemos que tener a todos los agentes perfectamente identificados y que, bueno, pues hay que tener un sistema que gestione los incidentes de seguridad o que asegure la actividad en el caso de que algo haya pasado. Eso respecto a esquema general. Ahora viene el problema de las comunicaciones. Las comunicaciones es un tema muy importante porque la información en sí misma, quieta y metida en una caja fuerte, a menos que sea un secreto de Estado como quién mató a Kennedy, realmente no tiene mucho valor. Si lo pensáis un poco, las informaciones útiles son aquellas que fluyen y que causan efecto. Entonces, para causar efecto han de moverse y para moverse corren riesgo. Entonces, cualquier sistema de administración pública tiene que tener seguridades en cuanto a quién manda o quién recibe algo, al mismo hecho de que haya habido esa transferencia o no, en qué momento se hizo, porque las cosas no son iguales según fecha y hora en la que ocurra, que lo que se transfiere es lo que salió y no una versión modificada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la seguridad en las comunicaciones en este esquema nacional obliga a que todos estos puntos, 4 puntos que veis aquí, quede lo más claramente establecido para prácticamente cualquier comunicación. La razón de ello es muy sencilla, y es que todas las transacciones en la administración pública tienen valor jurídico. Y por lo tanto, si tienen valor jurídico, te pueden llevar a los tribunales y con esos datos, con esas pruebas, resolver los jueces. Por lo tanto, todos los sistemas electrónicos de la administración pública deberían tener el rango de evidencia digital, que es un tema también que todavía está cuajando, pero se sabe que realmente cuando vayas a un juez y decir es que este señor hizo o dejó de hacer, ya no le vas a presentar los papeles con los membretes de color verde, sino que vas a presentarle unos registros en un sistema informático. Si esos registros no están correctamente tomados, el juez dirá, mire, el caso de duda, inocente. Otro tema es que la administración pública, otro de lo que actividades que más frecuentemente realiza son las publicaciones y las notificaciones. Es decir, nos dice, pues ha salido el concurso de becas para no sé qué, ha salido el concurso de adquisición de no sé cuántos, ha salido la modificación, el BOE, por ejemplo, es el mejor ejemplo de sistema de publicación de la administración pública. Nosotros tenemos que asegurarnos de que eso que pone en el BOE, que nosotros vemos que aparentemente dice el BOE, sea exactamente lo que es el BOE. No vaya a ser, se me ocurren unos cuantos ataques por los cuales podrías engañar a alguien diciéndole que el BOE dice una cosa
hacerle vender sus tierras por la mitad de precio y después, si te he visto, no me acuerdo. Es decir, la autenticidad de la posición pública de la administración es muy importante. Y el otro, el caso típico de las multas, las notificaciones. Es decir, nosotros tenemos que tener un sistema por el cual el proceso de notificación esté bien resuelto. Para ello necesitamos autenticar al organismo, esto lo ha hecho el BOE y no alguien que se hace pasar por el BOE, integre la información, lo que dice aquí es exactamente lo que se ha aprobado y no otra cosa distinta. Cualquier transacción, por aquello de la trazabilidad, tiene que tener constancia de fecha y hora de cuándo se ha producido, y en el caso de las notificaciones tiene que haber una autenticidad de destinatario, es decir, que yo se lo he mandado a fulanito de tal y esto llega a fulanito de tal. Entonces las notificaciones y publicaciones son, todos estos elementos que estoy resaltando, son dificultades suplementarias que tiene la administración pública frente a las necesidades informáticas en general. Además de estos, tienen las mismas de máquinas, throughputs o capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero estas son las específicas para la administración pública. ¿Cómo se escala el sistema? Es decir, ¿dónde empezamos? Mucha seguridad, poca seguridad, porque todo esto al final es dinero, dificultades y servicios más o menos bien prestados a todo el mundo, no solo a los ciudadanos. Bueno, pues el equilibrio es lo que se pretende encontrar. Es decir, esto va a tener unos riesgos, va a suponer unos esfuerzos y va a costar un dinero y vamos a obtener unos resultados de ello. El principio más básico y de sentido común es que todo debe ser proporcional. Ni gastarse un pastón en seguridad para proteger una tontería, ni proteger con una tontería algo que es de seguridad nacional. Por lo tanto, a cada cual según sus necesidades. Ese principio de proporcionalidad es fundamental. Ahora bien, ¿cuál es la driving force? ¿Qué criterio vamos a usar para escalar el sistema? Fundamentalmente las consecuencias. Es decir, es un análisis no por evitar riesgos, tanto como por ver cuáles son los efectos de que esos riesgos se materialicen. Es decir, es un criterio bastante, a mí, con personal entender, bastante razonable. Es decir, no estoy intentando nada del otro mundo, sino que en el caso de que me vayan mal las cosas, los daños sean menores. Para ello, el Esquema Nacional de Seguridad define 5 dimensiones: la disponibilidad, la autenticidad, la integridad, la confidencialidad y la trazabilidad, que son las 5 dimensiones en términos de seguridad que permitirían conseguir todo lo que llevo diciendo desde hace un rato. Según esas dimensiones, esas 5, y todos los procesos, todos los objetos, todas las informaciones deben estar definidas en función de esas dimensiones. Tienen 3 categorías: nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Es decir, tenemos 5 por 3, 15 posibles estados en los cuales una información, un proceso o un sistema puede ser de nivel medio en integridad, de nivel alto en disponibilidad y de nivel bajo en autenticidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces todos los sistemas tendrán que definirse cuán serio o cuán respetable es el efecto de un fallo en disponibilidad, un fallo en autenticidad, un fallo de integridad, un fallo de confidencialidad o un fallo de trazabilidad. Esos 3 niveles, bajo, medio y alto, es por poner pues 2 o 3, que tampoco están mal. Es decir, poner más, una estructura mucho más fina, es decir, más niveles, quizás te haga el sistema demasiado engorroso y poco eficaz, y poner menos, pues no te dé el cromatismo necesario para ver qué es lo que realmente hay dentro de una administración pública. El nivel bajo se define, como hemos dicho, por las consecuencias, y son aquellos incidentes que tengan un perjuicio bajo o limitado sobre el sistema o los servicios que presta ese sistema. Es decir, hay además que preguntarnos por el servicio y preguntarnos por los activos, es decir, la información o los equipamientos, etcétera, etcétera, de la institución. Si se produce, por ejemplo, una reducción apreciable de la capacidad del sistema para funcionar, pues consideramos que hay un incidente de seguridad y que su incidencia es baja. Si se produce un daño menor sobre los activos, es decir, te han borrado una base de datos, pero tú puedes reconstruirla íntegramente con un backup después de 5 minutos, ha habido un incidente de seguridad, pero el daño es menor porque es fácilmente recuperable, no porque a lo mejor en ese caso el contenido fuera más o menos serio, sino porque solo me cuesta 5 minutos recuperarlo. Si no puedo recuperarlo, entonces ese mismo fallo, a lo mejor es la misma tontería, se puede convertir en muy grave. Y después que los efectos de ese fallo son fácilmente o relativamente fácilmente reparables. Pues si ha quedado expuesto que fulanito de tal presentó una solicitud para una beca a estudiar telecomunicaciones, pues hombre, no es grave. Es decir, según la ley es un dato privado que no tendría por qué haber salido, pero va y sale, pero hombre, tampoco le va la vida en ello, ¿no? Que en su pueblo se enteren que ha querido ser ingeniero. Ahora bien, los de nivel medio, que ya empiezan a ser un poco más serios, la reducción del servicio ya no es
solamente apreciable, sino que es significativa. Es decir, si antes yo podía tener 50.000 conexiones al año y ahora me ponen en un régimen que solo puedo tener 5.000 o 15.000, las cosas empiezan a fallar. Si el daño sea significativo, por ejemplo, que se pierda algo, imaginaos que esa base de datos que se pierde, no hay backup y hay que irse a la versión papel o volver a recuperar esos datos para reconstruir esa base de datos. Pues eso ya no es una cosa de 5 minutos, ya no es una cosa que es darle un botón, sino que cuesta mucho dinero y por lo tanto ya es un daño significativo al patrimonio de esa institución. Y que puede tener consecuencias graves, de difícil reparación. Es decir, por ejemplo, cuando aquel fulano cogió y puso en el Emule una lista de una clínica abortista en Madrid, pues claro, hombre, no le va la vida en ello, pero que se haya hecho público la lista de pacientes que tenía esa clínica, a más de una persona le ha tenido que fastidiar la vida. No es casos tan graves como morirse, pero le han fastidiado a uno la vida y eso no se puede permitir. En ese tipo de niveles ya estamos en nivel medio, por lo tanto ahí hay que tener cuidado y como las cosas siempre pueden ir a peor, tenemos el nivel alto. Nivel alto son aquellos casos o aquellas situaciones en las cuales se produce una anulación de la capacidad de funcionamiento del servicio, se produce un daño muy grave en los activos de ese servicio, tanto activos materiales como activos lógicos, y se producen consecuencias de imposible reparación. Es decir, siempre puede pasar eso, una hecatombe final en la cual todo el sistema se va al garete, o parcialmente, es decir, puede haber estallado solo un núcleo de los 6 que había en Fukushima, pero no. Ahí cuando vemos, es un buen ejemplo, porque cuando empieza a fallar mal uno, acaban yendo mal todos. Por lo tanto, es un buen ejemplo de compartimentalización y cómo la compartimentalización lo único que les ha dado es tiempo, pero no les ha resuelto el problema. Bueno, pues en la administración pública puede haber incidentes de nivel alto, con consecuencias realmente graves. Por lo tanto, el sistema debe ser diseñado para atajarlo. Bien, son las 3 categorías, son las 5 dimensiones y ahora tenemos que ir echando un vistazo rápido, en la medida de lo posible, sobre cómo dice el Esquema Nacional de Seguridad, cómo ha resuelto este compromiso entre la realidad y la ficción o los deseos para cada uno de ellos. La autenticación a bajo nivel. Pues la autenticación a bajo nivel, que es el caso no grave, que se puede reparar, que bueno, es una molestia, una degradación parcial del servicio, pues acepta cualquier cosa. Es decir, uno se puede autenticar esos sistemas con claves concertadas o passwords, que es lo habitual, dispositivos físicos de cualquier forma, tokens en general, tarjetas de identificación, tokens USB, los que sea. Y pues ya si nos ponemos a gastar dinero pues en certificados software, en mecanismos biométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que exige es que al menos a este nivel se sigan pautas razonables para construir esas passwords. Es decir, Felipe 1, Felipe 2, Felipe 3 no me vale como password, o la dirección de correo, o no me vale la dirección de la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que es importante es que el objeto que autentica ese identificador pues esté bajo un control efectivo del usuario. Eso dice el Esquema Nacional de Seguridad, y control exclusivo del usuario. Eso es muy importante porque descarta todas las passwords compartidas con un sistema. Es decir, si el usuario no puede cambiarlas, o el usuario lo sabe él y el cajero que tiene en el banco, teóricamente no es un control exclusivo por parte del usuario. ¿Por qué esta condición? Porque, como hemos dicho, que todo el mundo tiene que estar perfectamente identificado. Si los valores o los tokens o las acreditaciones que permiten la autenticación no están en el uso exclusivo de su titular, entonces apaga y vámonos. Hay una duda razonable. Puede haberlo hecho este señor, que es el titular, o los 50 tíos que tenían acceso a la base de datos que tenía ese secreto. Por lo tanto, ahí cambian, aunque parezca mentira, mucho las cosas. Después, obviamente, que la gente sepa lo que está haciendo cuando asume esa credencial de autenticación, y que se cambie con cierta periodicidad y se retiren, esto es mucho más importante de lo que parece, y es un clásico en seguridad informática, se retiren todos aquellos tokens de identificación, passwords, nombres de usuarios, se cierren cuentas, etcétera, etcétera, que no se usen, porque muchas veces se quedan ahí zombies y alguien las va a utilizar. En los niveles medio y alto, que ya estamos hablando de cosas serias, ya hay consecuencias difíciles de reparar o imposibles de reparar, el Esquema Nacional de Seguridad no recomienda el uso de claves concertadas, es decir, no recomienda el uso de passwords. Sin embargo, lo acepta, lo cual supongo que se debe a que no le queda más remedio, porque todos los sistemas que hay informáticos funcionando en el planeta, diría yo, siguen funcionando bajo el esquema de usuario-password.
y aunque eso ya se sabe que no es seguro ni por asomo, pero este esquema no le queda más remedio que seguir aceptándolo para que pueda ser aplicable a la realidad actual. Sin embargo, debéis ser conscientes de que eso es un flanco, una debilitación del esquema que no les queda más remedio, pero que no vamos a negarlo, es una debilitación. Él propone que sean dispositivos físicos o certificados de software para el caso de nivel medio, o sistemas que se basen en patrones biométricos para la autenticación en el nivel medio. Pero tiene que aceptar que hay gente que va a seguir usando las passwords y que, bueno, pues entonces lo único que pide es que la política de seguridad que se aplique a esas passwords sea lo más rigurosa posible. En el caso de nivel alto, que ya estábamos hablando de palabras mayores, ya no se acepta las claves concertadas, es decir, no se pueden usar passwords. En un principio, para la autenticación, cuidado. Entonces ahí se dice que dispositivos físicos o dispositivos que se basen en características biométricas. ¿Qué algoritmos se van a usar? Los que estén certificados, y preferentemente, aquí tampoco se atreven a obligar, porque hay muy pocos, que se usen productos certificados. Un producto está certificado cuando alguien independiente se ha encargado de analizarlo y ver que hace lo que tiene que hacer o lo que se declara que tiene que hacer y no otras cosas. Es un proceso lento, tedioso, caro, y hay que hacerlo desde las tripas de las máquinas y por lo tanto y cuesta dinero y por lo tanto no lo suelen hacer los fabricantes. Entonces, claro, para eso el esquema nacional, que por lógica debería exigir productos certificados, no lo hace, porque entonces se queda a jugar en una piscina, a comprar equipos en una piscina muy reducida, y eso tampoco puede ser bueno. Pero esto es respecto a la autenticación. Sobre todo en la parte de autenticación es que es muy importante lo de que una vez que se supere el tiempo de un determinado límite de inactividad, el token quede anulado. Eso es muy importante. Es decir, no hay que darle tokens de autenticación a gente que no los va a usar, o no los usa, mejor dicho. Entonces, en el nivel alto es obligatoria esa característica, que está con letra pequeña, pero es más importante de lo que parece, que cuando tú a alguien le das una tarjeta de acceso y no accede en un periodo razonable, automáticamente el sistema se la quita. Se la bloquea, en el fondo no se la quita porque no se la va a quitar, pero se la bloquea porque eso significa que a lo mejor en el sistema, en el reparto de autenticadores, pues se la has dado a alguien que realmente no lo necesita. Y como habíamos dicho que el principio de funcionalidad mínima y de acceso mínimo, pues si alguien no lo necesita, no tiene por qué tenerlo, ¿vale? Otro elemento muy importante en un sistema criptográfico es las claves. De hecho, es el elemento criptográfico por antonomasia. Es decir, todos, como decía Kerckhoff en el siglo XIX, toda la seguridad del sistema debe depender exclusivamente de la clave secreta que lo controla. Ni del algoritmo, ni del procedimiento, ni de ninguna otra cosa. Simplemente la secuencia elegida en secreto y al azar, uniformemente distribuida, que constituye lo que llamamos clave criptográfica. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las claves es de extremada importancia. Hay que proteger todo el ciclo de vida de las claves, que es desde el mismo instante en que se generan, dónde se almacenan, cómo se transportan, cómo se instalan, mientras están funcionando, dónde están guardadas para que funcionen, cuando funcionan, dónde se ejecuta, es decir, estamos en memoria, qué tipo de memoria, esa memoria está metida en qué equipo, ese equipo está dentro de qué contenedor, etcétera, etcétera. Después, cuando hay muchas veces que las claves hay que guardarlas, pero no están operativas, es decir, hay un archivo de claves por muchas razones. Bueno, pues en dónde se guarden esas claves es tan importante cuando están fuera de servicio como cuando están dentro del servicio, porque siempre puedes grabar algo, esperar a que la clave deje de estar en servicio y robar la clave en ese momento. Entonces, con cierto retraso te vas a enterar de lo que en su momento interceptaste, ¿vale? Por lo tanto, la seguridad de las claves nunca decae, y mientras exista la clave hay que protegerlas. E incluso la destrucción de las claves. Es una cosa, pero habéis visto un montón de películas muy buenas sobre eso, dinero que van a quemar a la incineradora, lo cambian por papel y se quedan con el dinero que había que quemar. Ese dinero que había que quemar es tan auténtico como cualquier otro. Por lo tanto, si no estás seguro que esas claves han sido realmente destruidas, todas sus copias han sido eficazmente aniquiladas, vamos mal. La regla general para este tratamiento es una idea muy sencilla, y es que los sistemas encargados de la gestión de claves estén lo más aislados posibles. Es decir, si no hace falta que estén en una red porque no está en la fase operativa, todo eso en sistemas desconectados de redes e incluso protegidos físicamente de cualquier tipo de intromisión o manipulación o alteración o acceso. Por lo tanto, esas claves deben estar protegidas fundamentalmente, o condición por lo menos esa, en sistemas aislados que no estén en la red.
Por lo tanto, las claves van a estar en sistemas que puedan estar en red muy pocas veces, probablemente cuando se estén utilizando, y punto. Eso es difícil de conseguir, pero vamos, ese es el objetivo. Una clave no se almacena nunca en un sistema que tenga, o algo que tenga que ver con la clave, es decir, la clave o cualquier cosa relacionada con esa clave, que nunca debe estar en un sistema conectado a red. El cifrado solo, en el Esquema Nacional de Seguridad, solo se obliga para los sistemas de nivel alto. Y en ese caso se hace hasta el fondo. Es decir, ahí exige que se garantice la confidencialidad y la integridad de esos datos en todo momento, especialmente en los sistemas removibles. Y de esos tenemos un montón: CDs, DVDs, pendrives, MP3s, MP4s, Bluetooth, teléfonos móviles, PDAs. Es decir, tenemos 100.000 tipos de soportes móviles. Bueno, pues como no podemos negar que la información acabe en uno de esos soportes, al menos que vaya perfectamente cifrada. De hecho, esta frase que vengo aquí, la información solo estará en claro mientras se está haciendo uso de ella, significa que lo correcto es que una clave no esté en claro más que cuando está en la memoria del proceso que la está utilizando. Y solo exista en ese momento mientras se está usando. En cuanto deje de usarse, borrarlo activamente, y aquí paz y después gloria. Eso es condición sine qua non para poder tener alguna esperanza de haber controlado o podido controlar el secreto de esa clave. Otro elemento que no se les olvida en el Esquema Nacional de Seguridad es el problema de la destrucción de la información. Es decir, los discos duros se rompen. ¿Y qué hacemos normalmente? Los cogemos, los cambiamos por otros y los tiramos, o lo que es peor, se lo devolvemos a la fábrica que nos lo vendió para que nos den otro a cambio. Bueno, pues esos discos, si es con tonterías nuestras, a lo mejor digo, que no lo aseguro, puedes no preocuparte por ellos, pero hay un montón de ejemplos y de escándalos en los cuales alguien ha comprado ese disco, ha recuperado ese disco, lo ha leído de una manera no estándar y ha conseguido sacar todo lo que había dentro. Cosas que en algún caso han tenido relación con seguridad nacional de algunos países, etcétera, etcétera. Luego, los soportes, ya he dicho que hay muchos del almacenamiento de información, deben ser descartados siguiendo un procedimiento concreto. Pueden ser reutilizados, pero entonces hay que borrarlos y saber borrarlos eficazmente. Pueden ser destruidos, pero entonces incluso en algunos casos hay que exigir la destrucción mecánica del artefacto, es decir, romperlo literalmente. Es decir, porque el contenido de información ha sido suficientemente sensible como para que eso no deba ser más allá que un material metálico o magnético procesado. Y esto del borrado seguro es una cosa un pelín más difícil de lo que parece. Primero, porque han cambiado los soportes, por ejemplo, en los discos duros de estado sólido, por cómo están hechos esos sistemas de almacenamiento, pues hay celdas enteras que, aunque tú le digas desde el sistema operativo bórrate, reescríbete, etcétera, etcétera, pues puede ser que no se reescriban, porque la planificación de uso que tiene de las celdas, ya que se van gastando según se usan, esa planificación pues hace que haya celdas que están pendientes de ser procesadas y de ser utilizadas, pero no han sido borradas. Por lo tanto, ese micro SD o esa pendrive o esa tal puede ser que tenga páginas enteras bastante grandes cada vez que va avanzando la tecnología, que tengan datos que no han podido ser borrados. Por lo tanto, hay que tener mecanismos de destrucción fehaciente, y muchas veces quemarlos, para estar seguros de que esas copias de esa información han sido realmente destruidas. Otro tema que trata es el tema de las firmas digitales, en las cuales pues dice que sí, que usemos algoritmos acreditados por ellos, por el CCN, que usemos certificados reconocidos preferentemente, es decir, aquí tampoco se animan a obligar que sean los reconocidos. Los reconocidos son aquellos que han sido emitidos por agencias de certificación que han cumplido, o que cumplen, mejor dicho, la ley de firma digital, es decir, que son unas cuantas. Es decir, no sé, desde luego, una PKI de la UPM no es una autoridad reconocida, y por lo tanto lo que emite no son certificados reconocidos, pero pueden ser tremendamente útiles. Por lo tanto, por eso quizás no obligan a que sean los de ese pequeño número de fabricantes de certificados. Que los dispositivos de firma sean seguros.
ahí seguimos con el problema de siempre. ¿Qué es un dispositivo seguro de firma? Pues eso sería otra discusión entera, porque la cosa no está tan clara. A fecha de hoy, en el fondo, todo el mundo está pensando en DNI electrónico o equivalentes, es decir, chips que están metidos en tarjetas que se conectan a través de un protocolo de comunicación normalito, como puede ser el protocolo de las smart cards, y que siguen un protocolo más o menos estándar de transferencia de información. En algunos casos esos dispositivos no son tan seguros como parecen y algunos ejemplos empiezan a aparecer, pero lo vamos a dejar porque ese no es el problema que vamos a resolver con el Esquema Nacional de Seguridad. Lo que sí es curioso es que en ese Esquema Nacional de Seguridad se preocupan por la firma y, sobre todo, por lo que es más importante, por la verificación de la firma, a lo cual exige que las administraciones públicas, cuando reciben una firma y la validan, guarden todos los datos de verificación de esa firma. Es decir, si ha hecho falta consultar una CRL, la CRL. Si ha hecho falta tirar de una consulta o CSP, ¿cuál es el resultado de la consulta o CSP? Etcétera, etcétera. Para ello, los certificados que se usan en esas firmas digitales tienen que tener links, enlaces, direcciones que apunten a todos los lugares o documentos que permitan la validación de esa firma. ¿De acuerdo? Pero lo que es interesante es que tú, cuando valides, cuando te presentas una beca y dices fulanito te ha pedido una beca, esa firma digital tuya ha sido validada en un momento determinado. Bueno, pues todos los elementos de esa validación acompañan a tu firma y se guardan correspondientemente en el sistema. ¿Por qué? Porque es que lo que hoy está disponible quizás no lo esté mañana, y estos valores históricos o este valor de trazado tiene que existir en la administración pública. De hecho, por eso introducen lo que se llaman sellos de tiempo, que es la primera vez que aparece el término como obligación en un documento de la administración europea, diría yo, pero desde luego la administración pública española sin duda alguna. Y es que casi tan vamos a ponerlo al mismo nivel, casi tan importante como saber lo que está haciendo es saber cuándo lo ha hecho, porque hay efectos en la administración de derechos que dependen mucho del momento, tiempo, fecha y hora. Por lo tanto, no solo me hace falta saber que fulanito tal ha pedido la beca, sino que también tengo que tener una constancia de que la ha pedido dentro de plazo, porque si no, no va a funcionar. ¿Qué es un sello de tiempo? Pues en el fondo el elemento que convierte a cualquier transacción electrónica, cualquiera, sea firma, sea un registro de log, sea cualquier operación, en una evidencia electrónica. Porque ¿en qué consisten? Los sellos de tiempo consisten en que una parte independiente se va a encargar y su función va a ser saber a fe cierta y que no le puedan engañar fácilmente qué hora es. Para eso va a usar fuentes externas, va a tener sus propios relojes, va a consultar el GPS, las señales de tiempo de GPS, va a tener relojes atómicos, va a tener todas las medidas que sean oportunas para que él sepa por sí mismo exactamente qué hora es en las coordenadas UTC. Con esa hora presta un servicio, es que lo que usted me cuente yo voy a hacer y apuntar en qué momento tengo noticia de ese hecho. Me puedes presentar un documento entero y yo pues me hago un hash del documento, lo firmo y digo que esto lo he visto a tal hora, en tal día y en tanta extensión, o bien puedes mandarme una valor hash, o puedes mandarme, eso ya es detalles técnicos, algo que está relacionado con esa transacción. El caso es que ese sello, esa independencia de la autoridad de certificación que emite el sello y que lo firma, es lo que da carácter de evidencia electrónica a ese objeto digital en cuestión. ¿Por qué? Por esa independencia, es decir, los servicios de prestación, de emisión de sellos de tiempo no pueden ser parte del sistema. Si la administración pública no debería utilizar autoridades de sellado de tiempo suyas, porque sería juez y parte. De hecho, la administración puede hacerlo, porque de hecho certifica o convalida los propios documentos que ella misma emite. Es una situación un poco rarita, pero vamos, en el escenario, para que sea fiable a nivel informático, convendría que fuera absolutamente independiente y a poder ser no una fuente sino varias fuentes las que nos permitan construir sellos de tiempo, puesto que la credibilidad de todo el sistema a nivel probatorio va a depender de esos sellos. Otro tema que dice el Esquema Nacional de Seguridad es que cuidadito con los metadatos. Los metadatos han dado ejemplos muy curiosos. De hecho, las primeras éxitos de la informática forense, deteniendo criminales y gente que amenazaba a otros, etcétera, etcétera, han sido a fuerza de estudiar los metadatos. Bueno, estamos hablando de ya hace unos cuantos años, pero bueno, fue a fuerza de unos metadatos que el delincuente no sabía que iban con su objeto y que le permitieron pues localizarlo y con esto investigar un poquito más y detenerlo. De hecho, también hay algunos ejemplos en espionaje
espionaje, en el cual se han usado sectores, no es, en la época de los disquetes, pero de los grandes, en los cuales había el sector 40 que no se escribía, pues había gente que había modificado en los drivers para que sí se pudiera escribir en esos sectores, y entonces información se filtraba fuera de la CIA escrita en esos sectores. Esto en los años 80. Con eso os quiero decir que los sectores no definidos y los metadatos de los objetos digitales es una fuente fantástica, un canal fantástico para la fuga de información. Por lo tanto, en el Esquema Nacional de Seguridad se llama mucho la atención sobre con cuidado con lo que se publica, porque está lo que tú ves y lo que no ves. Luego esos metadatos deben ser activamente borrados, véase de un PDF que publicáis, véase de un documento doc o un Excel o lo que sea. Es decir, hay muchísima más información de la gente, de quién lo ha hecho, incluso con nombres propios, puestos concretos de la administración, que han desarrollado ciertos documentos que no es oportuno que salgan fuera de la esta. Luego hay que tener cuidado con ellos, y algunos pueden sobrevivir, pero solo primero saber que sobreviven, segundo, que esté justificada su supervivencia porque es necesario para la continuación del proceso, pero nunca salgan datos de forma incontrolada fuera de la administración. Para hacer todo esto, que eso es el Esquema Nacional de Seguridad, parte de ello está encargado el Centro Nacional de Criptología desarrollar los manuales o las guías con las que esto hay que llevarlo a buen puerto, que no es fácil. Hemos dicho cosas bastante comunes, pero que si uno rasca y se pone sobre el terreno a intentar aplicarlas, empieza a haber dificultades serias, todas salvables. En esto yo soy muy optimista, pero hay que hacerlo bien, y recuerde, y cuesta su esfuerzo. Entonces el primer acto que había que hacer era poner un poquito de orden y decir qué valía y qué no valía. Entonces la guía esta, que es el CCN SETIC 807, que hay varias para el desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad, esta es la que se encarga de qué elementos son los que debemos utilizar para proteger los distintos aspectos, las distintas dimensiones que hemos mencionado. Y ahí vemos la lista de cosas de las que habla esa guía. Pues habla de todas: identificación, autenticación, confidencialidad, integridad, cifrado, el uso, protección de claves, firma electrónica y sellos de tiempo. Yo solo os digo que de esas 127 páginas que tiene el borrador actual de esa guía, 108 son para los anexos que cuentan cómo hacer esto. Por lo tanto, vemos la dificultad que hay. Los anexos son estos que tenéis aquí, que son, empezamos hablando de clave simétrica, hablan de los cifradores de flujo, hablan de los cifradores de bloque, qué son, cómo se utilizan, cuáles son los válidos, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, que es prácticamente, yo lo recomendaría como valor para las clases de seguridad informática en las universidades superiores, porque es que es lo que llevamos años contando en las aulas para que la gente intente aprenderlo, lo cual indica que todavía la función pedagógica está pendiente, porque han tenido que llegar a una guía de este nivel para que los grandes informáticos ya del sector privado y sector público se enteren realmente de cómo hay que hacerlo. Después tenemos criptografía simétrica. Aquí hay una distinción muy curiosa, y es que hablan de los sistemas basados en factorización, que es el RSA, y los sistemas basados en logaritmo discreto, que son el DSA, y todos los propuestos basados en curvas elípticas. Aquí se ve claramente que los autores de este manual, o los de la administración que han desarrollado esto, tienen una desconfianza de cuánto va a durar el RSA como instrumento útil dentro de la criptografía asimétrica. Es decir, debe ser que tienen mucho miedo o precaución, no sé cuál de las dos cosas, a que efectivamente dentro de cierto tiempo se vean capaces de factorizar grandes números y por lo tanto pierda toda la seguridad. Por lo tanto, se han cubierto las espaldas reconociendo directamente otros basados en otro problema matemático y sobre otros grupos distintos. Las funciones hash, que son fundamentales para el problema de la firma electrónica, la misma firma electrónica, y un punto que es importantísimo y que es nuevo en estos manuales públicos, me refiero, que es la generación de los números pseudoaleatorios, que es uno de los temas más importantes de todo este problema. Los acreditados, algoritmos acreditados, estos son los que tenéis, lo que viene en el Esquema Nacional de Seguridad, el principio del triple D es famoso, el AES, el Diffie-Hellman, las correspondientes, el DSA, sus correspondientes versiones sobre grupos, sobre curvas elípticas, el SHA y los autenticadores de mensajes, los HMAC. Todos los que están en azul están incluidos dentro de lo que se llama la suite B del NSA, que son un sistema, un conjunto de algoritmos que están aceptados por la administración americana tanto para la protección tanto de información clasificada como no clasificada, lo cual
pues los del NSE, los del Esquema Nacional de Seguridad, han querido unirse o coincidir con las experiencias que tiene la National Security Agency americana y han asumido los mismos que existen en eso. Y además han aceptado los que por tradición existen, como el triple DES, que hombre está vetusto pero todavía sirve para algo, el AES, que ya lleva 11 años existiendo y que por lo tanto ha demostrado que es válido razonablemente, y las funciones SHA, de las cuales hablaremos dentro de un poco, porque me están indicando que conviene que descansemos un rato y dentro de 5 minutos seguimos con más algoritmos. Muchas gracias. Estábamos en qué algoritmos el Esquema Nacional de Seguridad da por acreditados y por lo tanto constituyen la base, constituyen la caja de herramientas sobre la que construir todas las instalaciones que resuelvan las funcionalidades que ya hemos exigido. Estos son los fundamentales. Ahí recordad que todos los que estén basados en curvas elípticas teóricamente están patentados por una empresa que se llama Certicom, por lo menos en ámbito norteamericano. De hecho, la National Security Agency tuvo que pagar $25 millones para licenciar el uso de esos algoritmos en las aplicaciones que ella comprase o que ella utilizase. No sé, supongo que no surte efecto esa patente en escenarios europeos, pero recordar ese pequeño detalle, es decir, los otros algoritmos no están certificados, perdón, no están patentados y no hay royalties que pagar, y los segundos, los que sí dependen del portfolio de Certicom, teóricamente, al menos en los Estados Unidos, tienes que pagar. Otros algoritmos que también están acreditados dentro del Esquema Nacional de Seguridad son los que tenéis aquí, el CAS 128, porque es uno desarrollado para y por el gobierno de Canadá y usado por ellos, y es razonablemente seguro, es bastante rápido, aunque tiene una gestión de claves, una generación de claves intermedias un poco compleja. Tenéis el HAI, el Camellia, el Misty One, y que es muy interesante porque una variante de él es el Kasumi, y el Kasumi es el estándar de cifrado que han adoptado para la siguiente generación de la comunicación por teléfonos móviles, es decir, por la comunicación GSM. Yo he leído en algún sitio que tanto el Kasumi como el Misty tienen algunos ataques que marcan ciertas debilidades, pero bueno, todo esto hay que confirmarlo, pero el hecho es que en este Esquema Nacional de Seguridad aparece también mencionado. Y tenéis otros que son generadores pseudoaleatorios, que son muy necesarios en este tipo de escenarios, y cifradores de flujo. ¿Cómo identificamos, según el Esquema Nacional de Seguridad, cómo identificamos a las personas o incluso las máquinas, equipos y ubicaciones? En un principio exige que haya un identificador único para cada uno de los agentes. Y ese identificador puede ser casi cualquier cosa. Puede ser un número de DNI o de pasaporte, una secuencia de caracteres alfanuméricos generados de una manera aleatoria o bien elegidas, tarjetas de identidad al uso en empresas y tal, certificados digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en un principio no marca ninguna restricción sobre cómo construimos ese username o ese identificador único que nos va a representar frente al sistema. Lo que sí marca claramente es que si vamos a usar certificados digitales, estos no pueden usar funciones hash con seguridad inferior a la marcada por la función SHA-1. Esto es bastante más importante porque hay muchos productos que por defecto siguen usando MD4, MD5 y cosas todavía más débiles que deben estar anulados por completo. Lo cual, si no podemos conseguir que la fuente los anule, al menos el que los use y los verifique, cuando verifica el certificado digital, lo primero que tiene que mirar es si es la función hash una de las aceptables o no, porque si no lo es, no sigas, ni intentes verificarlo, porque no puede ser aceptable. Los alfanuméricos tienden que ser, si no son seleccionados por un algoritmo público, porque el identificador de usuario o el identificador único es un valor público, es decir, no hay nada secreto en ello. Lo único que tiene que ser importante es que sea único para ti y solo tú. Por lo tanto, bueno, si lo vamos a generar de forma aleatoria, que muchas veces hay que hacerlo, por ejemplo, se llama tokenización, y eso es un problema muy típico en banca, debe ser suficientemente largo para asegurar que no se produzcan colisiones, repeticiones. ¿Por qué? Porque todo el sistema debe ser trazable. Debemos saber quién ha hecho qué y en qué momento y qué es lo que ha hecho. Por lo tanto, si no es único, mal negocio. Mecanismos de autenticación. ¿Cómo entramos en el sistema? ¿Cómo ejercemos la titularidad de ese identificador único? Pues ahí tenemos un problema, y es que toda autenticación pasa por la verificación de un protocolo. En ese protocolo, la persona autenticada y el verificador de autenticación van a hacer un juego, van a seguir una serie de pasos,
descritas en el protocolo, y si se completa con éxito, entonces el verificador quedará convencido de quien ha participado en ese instante, en ese protocolo, es quien decía ser, ¿vale? Con esto quiero decir que la autenticidad es una cosa muy lábil porque lo que era cierto en un instante puede no serlo en el siguiente. Es decir, si nosotros miramos a alguien y miramos a otro lado y volvemos a mirar, puede haber pasado algo en ese intervalo breve que no hemos mirado y nos dan un cambiazo tranquilamente. El esquema típico y muy actual es los problemas de control de acceso en las redes sociales, que se basa, o mejor dicho, que utilizan tecnología web. La tecnología web es una tecnología sin estado, por lo tanto, si queremos tener sesiones tenemos que hacerlo de alguna otra forma. Lo habitual es hacerlo a través de cookies, y las cookies son algo que genera el servidor para que cuando se lo presente en cada una de las invocaciones que haces al servidor, pues sepa con quién está hablando y de qué sesión estamos hablando. Bueno, pues en un sistema de control de accesos normales, tú demuestras que eres quien dices ser y lo haces todo muy bien a través de un canuto SSL, y con eso se te genera un token. Pero si ese token no lo proteges al menos con la misma seguridad que has protegido el sistema de autenticación, alguien te puede robar el token, alguien te puede dar un cambiazo en el token, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, quiero llamaros la atención sobre el hecho que la autenticación es una cosa que se verifica en un instante y que según esté construido el sistema puede perdurar o no en el tiempo. Y ahí hay el punto débil, quizás esté ahí y no tanto en la autenticación. ¿Sobre qué pilares construir esa autenticación? Pues todos lo habéis visto más de una vez. El típico algo se sabe, algo que se tiene, algo que se es. En el sentido de saber es un secreto compartido o un secreto privado, como sería la criptografía asimétrica. Algo que se tiene, un objeto, véase una tarjeta inteligente, un token de algún tipo, o algo que se es en el sentido de incluir los parámetros biométricos. Bueno, pues esto es lo clásico. Es decir, a este mecanismo de autenticación podrían hacérsele críticas muy serias que dejaremos para otra ocasión. El caso es que para eso es lo que habitualmente se utiliza o de lo que se habla. A nivel bajo aceptan prácticamente cualquier cosa, puesto que el riesgo no es muy alto. Se aceptan passwords de al menos 4. Dice el esquema nacional alfanuméricos, es decir, que incluso los 4 dígitos de las tarjetas bancarias no valdrían. Es decir, si es alfanumérico significa que estamos jugando sobre 95 caracteres imprimibles, a lo cual 4 sería 95 a la cuarta, mientras que es un número bastante mayor que los 9.999 posibilidades que tiene si solo usamos números. Por lo tanto, incluso para el nivel más bajo, los 4 dígitos o símbolos deberían ser alfanuméricos. Obviamente, si queremos poner más carne en el asador y usar dispositivos físicos, certificados digitales, procesos biométricos, pues podemos hacerlo. Ahí nos está sobrando inversión, pero vamos, por poder hacerlo no hay problema. El problema de verdad está en el bloqueo. Es decir, podemos aceptar las passwords siempre y cuando haya una estricta política de gestión del PIN. Es decir, o bien a la tercera que te equivoques te anulo y ya vas al helpdesk presencial, porque si haces por teléfono ya no hay autenticación, etcétera, etcétera, y te lo reactivan, o para evitarte la congestión al helpdesk lo que haces son bombas de tiempo. Es decir, dices, a la primera que te equivocas tardas 10 segundos más, la siguiente 100 segundos más, la tercera 1000 segundos más y la siguiente 10.000 segundos más. Entonces, claro, tú puedes probar 4 y si no te tienes que ir de vacaciones hasta que se te desactiva ese contador y puedes volver a intentarlo. Entonces, cualquiera de las dos políticas son muy recomendables, o exigibles, vamos, de hecho, en el Esquema Nacional de Seguridad para proteger la información. A nivel medio, no se recomienda el uso de password, pero, y aquí viene el realismo, se permite. Dice, bueno, sí, pero entonces hazlo que tenga más de 4 caracteres y sean alfanuméricos, que se generen de forma pseudo aleatoria o aleatoria de verdad. Digo que este es un problema de balance entre la realidad y los deseos y la realidad. Es decir, lo lógico por seguridad es que no, a nivel medio estamos hablando de consecuencias graves. No muy graves, pero graves. Es decir, a alguien le podemos fastidiar la vida en una instalación como esta. Por lo tanto, aceptar passwords de 4 alfanuméricos, aunque sea 95 a la cuarta, es poco. Segundo, la probabilidad de que si se generan al azar, obligas a que se generen al azar o de forma pseudo aleatoria, obligas a que el usuario se las aprenda. Y el usuario es bastante vago. Eso también deberíamos cambiarlo, pero hay que tener en cuenta de que nadie se aprende, no, nadie no, nosotros quizás sí, pero vamos, el común de los mortales a lo mejor le cuesta
porque no quiere, entre otras cosas, aprenderse una secuencia de más de 4, pongamos 5 caracteres alfanuméricos imprimibles para que sea su password. Lo que recomienda el esquema nacional, si cogemos las cosas y hacemos bien, es que haya una autenticación con doble factor. Es decir, que se tenga un token o una clave, que es lo que probablemente acabe pasando, o bien, lo que sería ideal, que fuera un token que posees algo físicamente que se identifica frente al sistema y que incluso hay una evaluación biométrica de la gente que está usando ese token, ¿vale? Eso sería el ideal. A nivel medio yo lo veo como lo exigible, pero la realidad, supongo, al redactor de estas guías o del esquema nacional es que dicen, bueno, pues como mínimo hágame una password razonable y, si puede, a este nivel ponga 2 factores. Lo que ya sí es obligatorio en un principio era la autenticación a nivel alto, era no usar las claves concertadas, pero vuelve a venir el realismo y sí aceptan passwords. Ahora ponen la condición de que sean 8 caracteres o más alfanuméricos generados aleatoriamente o bien de forma pseudo aleatoria. El problema está en que o está muy bien entrenado el funcionario de turno que vaya a usar esto, o lo probable es que escriba su password de más de 8 caracteres imprimibles en un papel y ya estamos con el post-it de siempre. Por lo tanto, aunque esto se acepta por realismo, probablemente sea una debilidad del sistema que haya que remover dentro de cierto tiempo. Lo más recomendable a nivel alto, que estamos hablando de cosas serias, es que se utilicen dispositivos físicos personalizados para cada usuario. Es decir, tarjetas inteligentes, tokens USB de algún tipo, DNIs electrónicos en cualquiera de sus propias versiones. Eso sería lo conveniente, que exista ese objeto solo para una persona, sea único y a poder ser irrepetible. De hecho, debería ser irrepetible. Y acepta factores biométricos, pero siempre y cuando vayan soportados o apoyados por un segundo factor. En el sentido de que los sistemas biométricos son bastante más fáciles de falsificar de lo que parecen. Por lo tanto, en el nivel de autenticación alto no se fía con que delante del sistema no estén poniendo una foto tuya a la vez de estar usando tu token de identificación. Lo curioso, y esto me sorprende, pero debe ser otro acto de realismo, otra concesión a la realidad, es que en autenticación de nivel alto aceptan protocolos de autenticación como el Radius, el TLS, el EAP, el WPA, etcétera, etcétera. Es decir, aceptan sistemas de autenticación centralizados como son todos los que tenéis ahí mencionados. Esos sistemas bien coordinados, bien configurados y bien llevados, muy bien llevados, pueden ser razonablemente seguros. Pero en ningún momento dice el Esquema Nacional de Seguridad cómo van a hacerse las configuraciones, las gestiones y el mantenimiento de estos sistemas. Por lo tanto, yo creo que todo esto que os estoy contando son concesiones a la realidad que alejan al esquema actual de un sistema realmente seguro. Es decir, si hay alguna recomendación que hacer, por favor, a lo mejor para salir del paso sigue haciéndose lo que se estaba haciendo, pero converger lo más deprisa posible a los dispositivos físicos personalizados o a los sistemas doble factor o incluso triple factor. Porque a nivel alto os recuerdo que las consecuencias son graves. Protección de la confidencialidad. ¿Cómo resuelve el Esquema Nacional de Seguridad el problema del cifrado? Pues muy sencillo. Dice, se cifran las redes. Pasen a usar redes virtuales privadas, yo determinaré cuál es la resistencia criptográfica que se emplea en esas redes y todos están contentos. De hecho, a nivel bajo no se exige que esté protegida la confidencialidad de las comunicaciones. A nivel medio se recomienda que se utilicen redes privadas virtuales IPsec, es decir, nivel 3, o TLS o SSL-TLS a nivel de aplicación. Y la única condición que se pone es que la resistencia criptográfica de todas las claves que se usen en el sistema debe ser al menos de 112 bits. 112 bits es una respetable cantidad, es decir, ahí probablemente sea más que el número de moléculas de agua que en los mares de la Tierra, así que tampoco está mal. Bien hecho, es una muy respetable seguridad. Aquí tenéis una tabla donde dice, bueno, pues si es criptografía simétrica clásica 112 bits, si es RSA como mínimo 2048 bits y si es criptografía en curvas elípticas, pues entre 224 y 255 bits de longitud de la clave. En el caso alto, dice, sigamos usando las redes privadas virtuales, pero en este caso ya con hardware, dispositivos hardware específicos. ¿Por qué? Porque las soluciones que no sean hardware forzosamente tienen que ser software, y si son software son fácilmente modificables en caliente. Es decir, puede haber troyanos, puede haber virus, puede haber puertas traseras que te permiten modificar el sistema, que incluso sin que te des cuenta pueden cambiarte el sistema y debilitarte la clave o corrobarte la clave o sacar parámetros relacionados con la clave, a lo cual la confidencialidad o integridad que iba a proporcionar el sistema era menor.
cuando usas dispositivos hardware, en un principio crees que la situación es un poco distinta o más segura porque está dentro de una caja que teóricamente nadie accede. Pero muchas de las cajas que venden por ahí se pueden configurar en remoto o tienen sesiones remotas, etcétera, etcétera, lo cual realmente no estamos ganando nada. Pero bueno, en un principio a ellos no les queda más remedio que decir, cuando estamos hablando de sistemas serios, usemos hardware específico, lo más específico posible, y si es posible, no lo exigen, pero lo recomiendan, que esté certificado, para saber que realmente ese hardware hace lo que tiene que hacer y no otra cosa. Además de eso, aumentan la seguridad, dicen que en 112 bits ya no me valen, 128 bits es el mínimo admisible. De hecho, suben todo, es decir, las claves simétricas son a 128 bits, las de criptografía en curvas elípticos pasan de 256 al intervalo 256-283 y, concesión al realismo, permiten que el RSA, es decir, los sistemas basados en RSA, sigan utilizando claves de 2048 bits. Menores o igual. Piden que sean más, pero aceptan que sigan siendo de 2048. Una de las posibles razones es que el aparataje que genera ahora mismo identidades RSA, a menos que sea software puro, están ancladas en longitudes de 1024 bits a lo sumo 2048, y hay un montón de objetos, tokens y tarjetas inteligentes que solo llegan ahí. Es decir, pasarse ahora a 4000 y pico bits, pues es una cosa que primero no sé si cumpliría las especificaciones de tiempo, y segundo, pues no lo podrían hacer, lo cual el realismo indica que, bueno, pues incluso a nivel alto, para proteger la confidencialidad, acepto 2048 bits como aceptable. La autenticidad e integridad. Estos, además del control del cifrado de las comunicaciones, de la confidencialidad, además del control de acceso y de la identidad, otro de los problemas es que lo que estamos circulando por la red o lo que estamos recuperando de los sistemas de almacenamiento no haya sido modificado. El ejemplo típico os lo conocéis. ¿Quién pudiera cambiar su expediente académico y ponerse todo matrículas? Aunque sea 20 años después. Pues eso sería una maravilla. Si alguien te ha puesto una nota, tenemos que hacer que la integridad de esa calificación perdure tanto como tú, por lo menos. Entonces la administración pública tiene una responsabilidad muy seria a la hora de conservar la información y sobre todo conservarla íntegra. Por lo tanto, hay que estar atentos a ataques de alteración de información, que metan información que no exista o que incluso te la copien o incluso te secuestran. En el caso de las comunicaciones, te suplanten secuestrándote la sesión. En el caso de nivel bajo no se exige prácticamente nada. Se dice, bueno, que se asegure usted que la autenticidad del otro extremo antes de pasarle algo. Es decir, que hay una... ¿Y tú quién eres? Pues fulanito. Bueno, pues vale. Y entonces le das el objeto. Es decir, ahí no se arriesgan, no exigen mucho porque no se arriesgan mucho. Pero en cambio, en los niveles medio y alto sí hay riesgo y cargan la responsabilidad de la autenticidad y de la integridad sobre las propias redes virtuales. Toda red virtual tiene un handshaking al principio, el cual verifica que el tío o el agente que está al otro lado es quien dice ser y está autorizado a entrar, y una vez que entra, pues comparten con él claves que permiten cifrar y autenticar los paquetes que van por esa red. Bueno, pues el Esquema Nacional de Seguridad acepta que sea esa red virtual la que se encargue de proteger la integridad en el transporte de la información, y marca los dos umbrales que ya conocemos: 112 bits para el nivel medio, 128 bits para el nivel bajo, para el nivel alto. Y de hecho aquí vuelve a repetir que recomienda el uso de dispositivos hardware para hacer todas estas operaciones. El único caso en el Esquema Nacional de Seguridad donde tiene que haber cifrado es en el nivel alto, y en ese caso, como habíamos comentado, tiene que estar cifrado todo, prácticamente todo, excepto cuando se está usando. Es decir, en los sistemas que lo usan, en los sistemas que lo almacenan, en los dispositivos removibles, en los dispositivos fijos, en transmisión, en todo momento la información tiene que estar cifrada, y el esquema exige que al menos la resistencia criptográfica equivalente debe ser de 128 bits o más. Y marca una vez más los niveles, y en este caso ya dice que mayor o igual que 2048 bits para el caso de las claves RSA. Bien, vamos a ir terminando. Dos puntos importantes. Uno, la protección de las claves. Esto es, insisto y me repito, mucho más importante de lo que parece. Hay que vigilar con mucho detalle los procedimientos y situaciones e instalaciones en las que se generan claves, se transportan, se custodian y se almacenan. Y, puestos a pedir deseos, que los equipos portátiles o móviles, teléfonos, PDAs, etc., no contengan nunca claves de acceso. Nunca.
Eso sería el ideal, porque te roban el portátil y no te han robado más que lo que cuesta el portátil, o la información que estaba contenida en él. Pero es que si dentro hay una llave que te permite entrar en toda la corporación, en toda la administración, en el Ministerio de Defensa, pues la hemos fastidiado, porque no solo te han robado el valor de lo que había en eso, sino la funcionalidad de entrar en otros sitios. Es como si hubieras entrado hasta el fondo de esa institución. Por lo tanto, la recomendación sería que no existan claves de acceso dentro de los equipos móviles. Pero el problema está en que la realidad dice que a lo mejor puedes tener 50 de esas claves. ¿Cómo gestionas esas 50 claves en la memoria de un individuo o en un token que vaya pegado a su oreja y que no sea separable? Bueno, pues no hay manera. Entonces el realismo dice que esas claves van a tener que estar allí. Lo único que ocurre es que por favor me las cifre bien cifradas, con una clave suficientemente segura, y que ese password, esa passphrase o ese token o esa secuencia pseudo aleatoria que activa y descifra esas claves, primero solo pueda conocerla el usuario autorizado, es decir, no esté en el sistema. ¿Qué obliga eso? A que el fulano no pueda elegir su password, porque si no, pirata 1, pirata 2, pirata 3. Si no, tiene que ser una secuencia aleatoria, generada bien aleatoria y bien uniforme, que el tío tendrá que aprenderse, a lo cual aquí hay obligaciones del usuario que habrá que ir convenciéndonos o haciendo concursos de ver quién se aprende la secuencia aleatoria en menos tiempo y más larga, o algo por el estilo. Pero reconozco que a la larga no queda más remedio que dotar de cierta disciplina y de cierto entrenamiento a los usuarios, y usuarios somos todos. ¿Cómo se protegen? Bueno, pues fundamentalmente a nivel aislado. A nivel bajo y a nivel medio y a nivel alto, por supuesto, que los dispositivos estén aislados. Eso de que haya un generador de claves conectado a la red, no tiene ningún sentido. Además es que no puede ser. Es decir, y cuidado con lo que estoy diciendo, porque las redes es un cable. Es decir, que el hardware security module que te has comprado, que es el que tiene un generador de números aleatorios fantástico y tal igual, para hablar con tu ordenador que tiene el frontend sobre donde salen las claves o donde se emiten las tarjetas de turno, van a estar conectados a través de una red. Es decir, cuando estoy diciendo aislados me refiero de la gran red. Obviamente, si esos dos objetos están metidos en una habitación blindada en un banco o en Fort Knox, pues se considera el sistema está aislado. Es decir, no digo que no haya redes, sino que no, la red de la que hay que estar aislado son redes wifi, internets, redes corporativas, aunque sean locales, de área extensa, pero de esas tampoco hay que estar conectado, ¿de acuerdo? Y bueno, que en el caso de nivel alto pues tenemos que ir a los 128 bits, que es preceptivo en ese nivel. En el caso de la firma, bueno, esto ya vamos a ir deprisa, son detallitos, están puestos aquí fundamentalmente para que si los queréis ver, pues os los estudiéis. Es el detalle, el matiz de cuán larga tiene que ser la clave RSA. Ahí tiene un miedo a que esto se factorice pronto y a ser una escala logarítmica. O 1024, 2048, 3000 y pico, o 4096. Entonces dice, bueno, pues el 1024 a regañadientes, porque hay tokens que solo saben hacer eso. 2048 aquí y ahora ya. Y 4096 dentro de nada, y sobre todo en los certificados serios, los graves, los sobre los que reposa un montón de otros certificados o otras identidades, esos a 4096. Entonces, bueno, pues estos son los detalles. Aquí están en nivel medio y nivel bajo, qué exigencias hay, y yo resaltaría exclusivamente dos cosas. Una, que no se use jamás el MD5 ni nada parecido, a lo cual debería ser borrado con fuego de todas las aplicaciones que estemos usando. El SHA-1 como mínimo, pero no durante mucho tiempo, porque oficialmente el SHA-1 ya no es un estándar aceptado por la administración americana desde enero del 2010, y estamos en el 11, y rapidito al SH2, que también es temporal, es decir, tampoco vayáis a creer que van a durar muchas décadas ninguna de las SH256 o SH2 como familia. Por lo tanto, como mínimo SH1, si podemos SH2, y muy atentos a ver cuáles son las nuevas funciones hash que van a salir. Otro elemento a tener en cuenta es que la longitud hash del certificado o de la clave no puede ser menor que la del titular que se certifica. Es decir, que si yo tengo claves de 1024 bits con SHA-1, los certificados tienen que tener longitudes superiores a 1024 bits y a poder ser hashes más seguros que el SHA-1. Y entonces aquí veis las recomendaciones que hace para nivel medio, pues eso, SHA-1, o mejor dicho, SHA-2 con longitudes de clave de 2048 bits. En el caso de nivel alto estamos igual que antes, lo único que hay es que aumenta la longitud de las claves y sobre todo obliga a que las firmas de nivel alto estén selladas temporalmente, cosa que es nuevo en todos los esquemas de firma que hay en el mercado.
Y por último, y para terminar, este es un tema que a mí me gusta mucho, pero como es muy largo, solo voy a mencionarlo, el problema de los sellos de tiempo. Los sellos de tiempo hay dos grandes formas de hacerlos, lo que se llaman esquemas simples, que es el más estandarizado, en el cual tú le mandas algo relacionado con tu documento, y la autoridad de certificación toma noticia y constancia de que eso existe y mira su reloj y dice a qué hora lo ha hecho, con eso emite un documento firmado digitalmente, que es el sello de tiempo, y te lo devuelve. Con eso no ha tenido que enterarse de nada. Sin embargo, ese tiene un problema en los sistemas sencillos, y es que tienes que confiar a ciegas en la honradez de la autoridad selladora de tiempos. Hay otros sistemas que a mí me gustan más, pero también tienen sus dificultades, que son los esquemas enlazados, en los cuales la actividad de la autoridad de certificación se encadena a sí misma, todas las actividades, de manera que ni ella misma puede desdecirse de lo que ha estado haciendo históricamente. Esos sistemas son más potentes y serían los más recomendables, y el Esquema Nacional de Seguridad los concibe y de hecho los describe en uno de sus apéndices, pero lo que más nos interesa es que obliga a que la identidad de la autoridad tiene que ser como mínimo de 4096 y hoy por hoy usar como mínimo la SHA 256 bits, es decir, lo más alto de lo razonable que tenemos hoy en día en criptografía simétrica y en funciones resumen. Esto es muy importante y habrá que ver cómo se resuelve, porque es nuevo, es decir, esa obligación de que las firmas de nivel alto tengan un sello de tiempo, eso no existía anteriormente. Y el punto final, creo que es el final, no, bueno, casi el final. El punto final es que en ese Esquema Nacional de Seguridad llama la atención sobre una cosa que es esencial, y es que al final todo este tinglado depende de lo buenas que sean las claves, no solo del secreto con la que las mantengamos con el paso del tiempo, sino de lo buenas que hayan sido a la hora de generarlo. Si haces una clave mala al principio, vana es nuestra fe, como decía San Pablo, es decir, no te sirve de nada el tingladete final. Por lo tanto, uno de los puntos de ataque óptimos para cuando tengáis que atacar son los generadores de números aleatorios. Si vosotros conseguís reducir la complejidad de un generador de números aleatorios a la mitad en bits, estáis resolviendo muchos miles de millones de eternidades vuestro problema de imaginar cuál es la clave que han utilizado. E incluso si sois tan hábiles de que lográis inducir a que use tu número aleatorio, que obviamente para ti no lo es, para él le parece, en lugar del que sale del generador, mejor que mejor, porque tienes a todo el tinglado en tus manos. Por lo tanto, la seguridad en la generación de números aleatorios o pseudo aleatorios es crítica, es la punta del iceberg. Si eso falla, todo lo demás falla. Por lo tanto, hay que preguntarse cuáles son. De hecho, el Esquema Nacional de Seguridad lo menciona, es muy académico, pero dice que existían los sistemas de registros con realimentación lineal, los LFSRs, dice que ni hablar, que son muy buenos estadísticamente, pero criptográficamente no hay nada que hacer con ellos, por lo menos en su versión clásica, y sobre todo que describen en el anexo, ya me acuerdo cuál es, el G, lo debía haber puesto ahí, es una errata, en la sección 4 habla de ataques específicos a los generadores pseudoaleatorios, y eso os lo recomiendo que os los leáis, porque hay muchos más de los que están puestos ahí, pero esos que están son verdades como puños. Y otra cosa muy importante en los generadores de números aleatorios es que uno, cuando ve la secuencia, no sabe ni puede saber si es aleatoria o no. No hay forma, no se dispone de ninguna prueba matemática que determine de forma categórica las propiedades aleatorias de una secuencia de bits dada. Es decir, que cuando tú lo ves, no sabes si es aleatorio o no. Es decir, solo puedes saberlo ab initio. Cómo se generó, estar seguro que la generación es correcta y que durante todo el tiempo se mantiene la integridad y el secreto de esa clave. Es decir, cuando yo te presento dos secuencias, un buen sistema criptográfico es aquel en el cual transforma cualquier mensaje en una secuencia indistinguible de una secuencia aleatoria. Por lo tanto, mirando solo la frecuencia, no puedo saber si es realmente aleatoria. Hay que asegurar la aleatoriedad de la frecuencia, la impredecibilidad en el caso de los pseudoaleatorios, que esto es muy importante en los muchos ataques, y la indistinguibilidad. Es decir, esta condición de que una buena secuencia generada es uniforme, distribuida uniformemente y al azar, es que no haya ningún algoritmo ni procedimiento determinista que sea capaz de distinguirla de una secuencia realmente aleatoria. Es decir, que esta es una batalla, la de la generación de números aleatorios, muy asimétrica. La única seguridad que puedes tener es que se generó correctamente en un sistema aislado que se procesó
correctamente y que se sirvió esa clave de manera segura, y que a partir de ese momento que ya está construida la clave has tenido una integridad y un secreto suficientes. Entonces, bueno, pues el esquema nacional acaba en ese último anexo, cuenta que existen varios test de aleatoriedad, pero insisto, entre nosotros, eso descarta los errores obvios, pero no asegura que el sistema que estáis usando para generar claves sea el correcto. Y eso es un problema grave. Y señores, con esto acabo la presentación. Os agradezco mucho la atención y me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta, aclaración o comentario que podáis tener. Bien, muchas gracias, Jorge. Tenemos 10 minutillos para hacer consultas, preguntas. Como habéis visto, una conferencia pues magistral, muy interesante. Palabra, preguntas, irlas pensando si queréis. Yo tengo una, si me dejas empezar. Sí, perfecto. Me llama la atención cuando la recomendación de utilizar hardware como si fuera más seguro en vez de software, pero hay entre medio una línea de no se sabe si se hace por hardware o software, que... Vamos a ver, es que el problema está en como las reglas del mercado. Entonces, antes, cuando se decía en los años 70 que hacías algo por hardware, lo hacías de verdad por hardware, porque lo que hacías era diseñabas una red booleana, una red lógica que solo podía hacer implementar esa función y no otra. Y eso lo imprimías, hacías millones de... Bueno, imprimías no. Lo desarrollabas, hacías unas tiradas de millones de chips y te quedabas tan contento. El mercado ha demostrado que es un sistema demasiado inflexible y por lo tanto ha empezado a desarrollar los FPGA, las PLA, es decir, un montón de artefactos que hacen el hardware programable. Y aún así, pues bueno, en las versiones más primitivas, una vez que aquello quemabas una FPGA con un algoritmo, pues aquello ya no lo movía ni Dios y entonces podías estar seguro. Pero eso hacía que, como eran muy caras, pues tenías que hacerlas más reprogramables. Entonces se podían borrar. Introdujeron el borrado. Y entonces al introducir el borrado, introduces la reprogramación. Entonces, a fecha de hoy, incluso con sistemas muy pegaditos al hardware, como pueden ser las FPGAs, no se puede asegurar que el sistema está haciendo lo que tiene que hacer. Si ahora abrimos una máquina de las que venden, que cuando abres la tapa lo que tiene es un ordenador metido dentro de una caja, entonces ves que la cosa es peor. Es decir, no solo no es una FPGA que se pueda reprogramar, sino que es un ordenador funcionando con Windows 95. Y entonces las fastidia. O con Linux, no es por meterme con Microsoft. Es decir, es igual de público o de multipropósito o de multitarea el uno que el otro. Pero quiero deciros que en ese momento, ahora mismo ya la frontera entre hardware y software es muy diluida. Yo creo, sinceramente, que si los hubieran dejado pedir como en la lista de los Reyes Magos, a los que escribieron esta guía, hubieran pedido hardware específico certificado. Es decir, porque ahí sí. Entonces, si tú ya dices, no, yo tengo un hardware específico certificado, significa que alguien se ha tomado la molestia, gente que sabe mucho de atacar estos sistemas, de ver qué es lo que había dentro, cómo funciona, asegurar que por distintos procedimientos, sellos, pruebas, etcétera, etcétera, aquello no se modifica o no puede funcionar en un estado distinto al aprobado, y entonces ya tienes cierta seguridad. Y sobre todo que es relativo. Es decir, el problema no es si uno es objetivamente seguro, sino esto es más seguro que un certificado digital en la base de certificados del Firefox. ¿Qué cuesta darle el cambiazo a uno en un certificado aceptado dentro de la base de certificados del Firefox? Pues muy poco. Entonces, bueno, pues por lo menos lo complico un poquito más. Pero en el fondo lo que les gustaría decir, yo creo, es sistemas, dispositivos, hardware específicos certificados. Bien, mientras pensáis en la pregunta vosotros, yo tenía aquí unas cuantas, pero bueno, iré por de los últimos que he comentado sobre los algoritmos que se consideran. Tengo una consulta y luego pues una duda, ¿no? El algoritmo de C4, pues muy criticado que haya sido, etcétera, ¿por qué motivo lo han dejado de lado? Evidentemente, a nivel de protocolos SSL es el que se usa por defecto, también dependiendo del servidor. Si el servidor es un poquitín más serio, trabaja con Linux, eso, acepta, o Firefox, el cliente, pues aparece entonces, incluso puede hacer el triple test.
pero aparece pues el AES, pero el RC4 lo han dejado de lado, ¿por qué? Sí, hombre, el RC4 lo han dejado de lado porque para que el RC4 sea seguro hay que saber usarlo muy bien, muy bien. Entonces es un buen generador de números aleatorios, no sería, depende de cómo se use, todo depende de cómo se use, no sería mal generador de claves si se usa correctamente. Ahora, el problema está en que los usos que hasta ahora se han documentado del RC4 han sido bastante desastrosos, no solo el por todos conocidos en el algoritmo web, sino muchos otros más. Es decir, hay que descabezar, es un algoritmo que tarda mucho en olvidar el estado inicial, es perfectamente reversible, y hay muchas cosas ahí que fastidian. Entonces yo creo que se han curado en salud y han dicho ni hablar. El RC4, ¿por qué se usa? Porque es extremadamente rápido y es computacionalmente muy barato. Es decir, que todo el mundo tira el RC4 para que los servidores de los prestadores de servicios no se gasten un 10% de su presupuesto en luz y máquina para hacer cosas más serias, como puede ser el propio TripleDES o el AES, o incluso cosas más potentes. Entonces yo creo que es descartar esa solución de compromiso económico que era todo el mundo al RC4, que es lo más barato, aunque no sea seguro. Y luego la otra pregunta, que cuando aparecían los niveles altos y eso, o medio, me parece ya, aparecía TripleDES con 128, ¿no? Eso no me cuadra. Hombre, es que hay dos TripleDES. Es el TripleDES oficial, que es el de las dos claves iguales y una distinta, sí, el LD, 112, sí, 112. Y hay otro que es el TripleDES con las tres claves distintas, que te da pues 126 por 3, sí, supuestamente. Sí. Entonces el problema está en que este último se sabe que como mucho, por los ataques que hay, puede llegar a una resistencia de 120 bits, y depende del número de claves. Entonces yo creo que lo han puesto por compatibilidad con el pasado. Sí, porque todavía existe en el FIPS. El DES ha sido desclasificado por antiguo, pero el TripleDES todavía sobrevive, que yo sepa, en las suites de del NIST. Entonces yo supongo que lo han dejado allí pues porque todo el mundo tiene el TripleDES. Es decir, debe ser, en el caso del RC4 del TripleDES, cógeme el TripleDES. Yo supongo que para nivel alto, o AES o mejor que AES. Bien, muchachos, vuestro turno. A ver. ¿Preguntas? Está muy relacionado con lo que dijo Chema hace 2 semanas atrás, el tema de las claves, generadores de números aleatorios, claves por defecto, en fin. ¿Estáis dormidos? Bueno. Entendí que se recomendaba evitar impedir las comunicaciones inalámbricas tipo wifi. ¿No parecería más razonable, en vez de poner ese impedimento, el estudiar cómo hacer que esas comunicaciones puedan ser efectivamente seguras? No, lo han resuelto, no las han prohibido. Han dicho, móntese usted una red virtual privada y ya me da lo mismo si va por cable, va por wifi o va por lo que sea. Es decir, ellos lo que para precisamente quitarse el muerto de encima de quién va a hacer seguro las wifi, después contemos con que el medio no es seguro. Entonces yo cojo y me monto, sea wifi, sea cable o sea tal, una red virtual privada. Si es suficientemente segura, ya pueden estar pinchando el medio, sea físico o sea etéreo, que les da igual. Es decir, es una solución razonable, de hecho es una solución fáctica, es decir, es lo que hacía todo el mundo desde hace ya un montón de años, cuando estás en un hotel y no te puedes fiar de la roseta que tienes delante, o estás en una wifi y no te puedes fiar de quién es el que lleva la wifi, o estás en un café en París, pues dices tú, ¿quién está al otro lado? Es decir, eso lleva, lo único que han dicho es cuáles son los niveles mínimos de seguridad, esos sí son nuevos, es decir, 112 bits y 128 bits, eso ya te los pone como mínimos, que antes no había reglas, y se usaba RC4 de hecho como ofuscación. ¿Alguna pregunta de los alumnos? ¿No hay ninguna? Bien, pues si no hay ninguna, terminamos y agradecemos a Jorge esa conferencia.